Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tomen su lugar, tomen su lugar. Estamos tocando estos temas en cuanto a la vida cristiana y cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos. Y saben, hermanos, hay personas que deciden escapar y no enfrentar un modo de vida. Son fugitivos que nunca terminan de instalarse en un sitio, que no echan raíces y que no tienen un hogar. Pero mantener un territorio es fundamental, hermanos, para llegar a destino y no ser aquello de lo que nosotros huimos. Escapar nunca es la solución de un problema. El vivir huyendo, hermanos, hace que tu vida termine siendo como una hoja del árbol que se mueve a merced del viento y siempre te vas a sentir víctima de las circunstancias. Hay quienes desean escapar de sus padres, deciden casarse, lo cual agrava las cosas de manera absoluta, de manera extrema. Querer emprender algo para poder escapar de una situación que creen que los está ahogando, los está asfixiando, y en lugar de casarse creyendo en el amor, se casan pensando que al salir de su casa, de su hogar, así se van a solucionar los conflictos y pueden emprender algo diferente. Pero después se van a dar cuenta que no hay amor, que lo que los motivó era escapar, y después quieren escapar de su pareja teniendo hijos, porque piensan que los hijos los van a distraer para poder escapar de un matrimonio donde no hay amor, y tener que enfrentar a veces cara a cara a aquella persona con la cual decidieron, por escapar, compartir el resto de su vida. Y después esperan que sus hijos se casen y les den nietos para escapar de ser una madre o un padre que solamente tuvieron hijos para escapar de su esposo o de su esposa. Y entonces cada persona que cuenta que escapa siempre nos lleva a pensar que hay personas que deciden hacer del escape o de huir o de no enfrentar un modo de vida. Hay gente que se la pasa huyendo todo el tiempo. Cuando alguien intenta, hermanos, salir de un sitio para meterse en otro, y meterse en otro, y meterse en otro, es nada más la motivación de escapar de allá, y así viven una vida que nunca les va a dar descanso. Nunca pertenecemos a ningún lado. Nunca logramos tener una estabilidad, un hogar. Una persona me decía hace tiempo: yo necesito en algún momento de mi vida pertenecer, no quiero seguir escapando, no quiero vivir huyendo de las cosas. Los que son fugitivos son personas que nunca terminan de instalarse en algún sitio o en algún lugar. Nunca terminan de desempacar la maleta y van por la vida siempre con esa maleta lista para cuando tengan que moverse de un lado a otro. Y aunque esto puede tener un sabor a aventura, la verdad te hace un nómada, te hace una persona sin raíces profundas. Y quien quiere emprender una vida junto a alguien que no echa nunca raíces, que no pertenece, que no tiene un hogar, que es un ciudadano del mundo, pero no es ciudadano a la vez de ningún lado, que su pasaporte no tiene ninguna nacionalidad. Obviamente, hermanos, estoy hablando en términos metafóricos. Lo que quiero decir que una persona que todo el tiempo está huyendo simplemente sobrevive. No pertenece, no tiene un hogar establecido, no tiene raíces profundas en ningún lado, porque vive continuamente escapando, siendo un fugitivo de todo. Mantener un territorio, hermanos, es más fundamental que defender una doctrina. Mantener un territorio es saber hacia dónde vamos y no ser aquello de lo que huimos. Espero, hermanos, que pueda yo darme a entender con lo que
estoy hablando en esta tarde. Yo quisiera decirles que siempre fui alguien que apuntó al futuro y que nunca estuve atado al pasado. Yo quisiera, hermanos, alardear de eso, pero no puedo. Quisiera decirles que aprendí, o que aprendieran de mí, que mi vida nunca ha sido afectada por aquello de lo que huía, pero no puedo hacerlo. No puedo decírselo. Yo también por mucho tiempo viví como un hombre del cual quería huir yo mismo, que no es lo mismo que convertirse en el hombre que quiere ser. Yo esto lo he compartido, hermanos. Yo en un tiempo en el que me perdía cuando tomaba, cuando bebía, llegó un momento que yo me paré y literalmente dije, me doy asco como persona. Y a veces uno metido en el alcohol quiere huir de los problemas. Para nosotros es un bálsamo el alcohol, pero es un bálsamo que pasa muy rápido. No es lo mismo, hermanos, huir de algo que convertirse en un hombre en toda la extensión de la palabra. Aquí, sí, gracias, hermano, gracias. Lo quiero decir de una manera diferente para ver si podemos explicar un poquito más esto. Hay gente, hermanos, que se sube al automóvil de su vida y todo el tiempo, hermanos, va mirando el espejo retrovisor. Y a través de ese espejo retrovisor de su vida va viendo a los padres que se están alejando y pensando que nunca queremos ser igual a ellos. Pero de tanto mirarlos, terminamos pareciéndonos. O sea que en el querer lograr no parecerte, uno termina repitiéndose con esa persona, haciendo exactamente aquello de lo que no querías imitar. Porque justamente para no parecerse, tenemos que mirar. En lugar de olvidarnos y decir, voy a mirar para el futuro, estamos mirando para atrás, diciendo, no me voy a parecer a él. Y un día con horror, hermanos, nos miramos al espejo y vemos cuán parecidos somos a nuestros padres. Y no hablo físicamente. Decimos las mismas frases, estamos repitiendo aquello que juramos que nunca íbamos a decir, porque Ahora, la pregunta tendría que ser aquí, hermanos, ¿por qué se produce ese efecto? Porque en el afán de no querer parecernos, terminamos pareciéndonos a ellos. Eso resume la vida práctica. De modo que en lugar de ir hacia adelante, construir un futuro, construir una nueva familia, con tu nueva manera de ser, estás mirando hacia atrás y terminas siendo una persona que siempre está huyendo del pasado. Siempre. Yo creo firmemente, hermanos, que no es lo mismo escapar de la pobreza que correr hacia la riqueza. Parece sutil la diferencia, pero te cambia diametralmente la vida, porque si tú estás corriendo tras la abundancia, eres tú el que persigues. Pero si tú estás escapando de la pobreza, es la pobreza la que te persigue y ya no depende de ti. Te puede alcanzar o no. La vida cambia, hermanos, completamente cuando dejamos de definirnos por lo que huimos y nos empezamos a definir por lo que queremos lograr. Y en la Escritura, hermanos, encontramos una historia que es muy hermosa. De verdad, una historia casi digna de tomar en cuenta para una película. Y es la lectura que hicimos hace un momento, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Segundo libro de Samuel, capítulo número 23. Dice el versículo número 11. Después de este fue Sama, hijo de Aged, Ararita. Dice, los filisteos habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Fíjense en esta palabra, un terreno, un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido
delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Todos los israelitas, cuando ven a los filisteos, salen todos corriendo, dejan sus herramientas, sus espadas, se van todos despavoridos. Mis amados hermanos, yo quiero decirles que escapar nunca es la solución a un problema, nunca. Quiero, hermanos, de verdad que esto se lo graben en su corazón, aunque a veces creemos en los dichos que se dicen por ahí, ¿no? Hay un dicho que dice que todo soldado que escapa sirve para otra batalla. Pero la realidad, hermanos, es que escapar lo único que hace es posponer el problema. No sirve escapar. Posponemos solamente las cosas. Tarde o temprano lo vamos a tener que enfrentar. Tarde o temprano tenemos que dar la cara. Hermanos, tristemente hoy estamos viviendo ante una generación que corta relaciones afectivas de más de 20 años por WhatsApp. Y que a veces cuando uno le pregunta a la persona, oye, ¿qué pasó con tu esposo? Nada. Un día me mandó un mensaje, me puso el pulgar para abajo y me puso una carita triste y me dijo adiós, y no lo he vuelto a ver. Y entonces, hermanos, uno tiene que preguntarse, ¿de verdad es así tan sencillo terminar una relación de tanto tiempo? ¿Es tan superficial esa relación que si ya no funciona solamente con un mensaje, ya ni siquiera una llamada telefónica, ya nada más con un mensaje, y ahora con tantas caritas? Yo les soy honesto, no sé qué significan, y a veces uno comete el error de mandar alguna imagen de esa porque te gusta, pero tiene un significado, no lo sé yo todo, pero hoy la gente hace esto. Hermanos, ¿qué acaso una relación de un tiempo, no solamente de 20 años, una relación de 1 año, de 2 años, ¿qué acaso, hermanos, no merece una plática cara a cara? Oye, mira, pues vamos a terminar nuestra relación, esto ya no funciona y la verdad no es bueno estarnos haciendo daño. Eso hacen las personas normales, eso creo yo. Las personas que no cierran puertas, porque no sabemos si mañana podamos volver a necesitarlas. En la semana escuchaba la historia de una persona que su esposo la abandonó, así la dejó. Se fue como 20 años el cuate y cuando estaba enfermo la otra familia que lo había recibido lo echó a la calle. Y como la señora es muy asidua a la iglesia, todo el mundo le decía, es que tiene la responsabilidad de recibirlo, porque es tu marido. Dejó de ser su marido. Él se fue, él tomó la decisión. Pero a veces, hermanos, esa presión social que tenemos también nos hace, cuando no estamos firmes, caer en esos errores. Y ahí está la señora, la recibió de nuevo. ¿Y para qué lo quiere? Para cuidarlo, para atenderlo, tal vez para verlo morir y para correr ella con el gasto de todo eso, cuando él fue un hombre que huyó y que no fue responsable en su casa. Pero tristemente así es la historia. Cuando uno huye, cuando uno no enfrenta, tarde o temprano, hermano, los caminos se convergen. No sabes dónde te puede llevar la vida, no sabes quién mañana podría ser tu rey. Puede ser ese que hoy cuida ovejas y que toca el arpa y mañana ser monarca, y por haberlo maldecido o subestimar vas a pagar las consecuencias. Hay gente, hermanos, que huye de los problemas, hay gente que huye de las personas, y por eso, hermanos, yo digo siempre que no hay que escapar, hay que enfrentar las cosas. El vivir huyendo va a hacer que tu vida termine como una hoja en el viento, llevado para cualquier lado. Tarde o temprano los monstruos que te persiguen van a aparecer en tu lado privado, siempre. Tarde o temprano esos monstruos te van a atrapar. Hay mucha gente, hermanos, que ha hecho un monstruo de su oponente y no es un monstruo, es una cucaracha. Pero hay gente, hermanos, que por huir lo hace grande con sus temores. Yo recuerdo cuando era yo adolescente, de hecho ya andaba yo de novio con mi esposa, ya no tan adolescente, ya era joven. Yo recuerdo había una calle donde pasábamos y había un tipo que tenía, pero bolas sobre bolas, se ve que se aventaba horas en el gimnasio.
le decían del diablo, por lo guapo que estaba. Pero era un cuate que cada que pasaba me insultaba y decía cosas. Y había dos razones por las que yo me quedaba callado. La primera, porque iba con mi novia y pues no quería dar un mal espectáculo. Y la segunda, que tal vez era la primera, pero tenía miedo. Decía, no, este sí me va a mentir. Mucho tiempo, hermanas, de verdad, se me hacía un nudo en el estómago cada vez que lo veía. Me enfermaba verlo, porque tenía temor yo. Pero como siempre ha sido mi carácter así de... me causaba más problema el darme cuenta que tenía miedo de ese tipo. Un día me levanté muy temprano ahí en la casa de mis papás y mi papá nos decía que teníamos que barrer la calle, diario se barría. Cuando él llegaba temprano, pues él la barría, cuando no nosotros. Pero ese día me salía, debe haber sido 7 de la mañana, empezaba a barrer la calle. Cuando veo que viene el tipo ese, pero no les miento, me temblaron las piernas. Venía por la calle. Y en ese momento dije, no, ahorita es la hora. Que de una vez, son las 7 de la mañana, no hay mucha gente, si me surte, pues nadie se va a dar cuenta. Sí. Hermanos, quiero decirles que cuando dejo yo mi escoba y lo enfrento, de verdad el tipo este se echó para atrás. Yo le recordaba y le decía, a ver, tú me has dicho esto. No, estás equivocado, ¿cómo crees? Yo los conozco a ustedes. No, pero cada vez que paso me dices, y se arrogó. Y mucho tiempo viví con ese temor porque yo huía de esa situación. Yo le daba la vuelta. Cuando pude haber vivido tranquilo si lo hubiera enfrentado desde el primer día. A lo mejor el primer día, porque como estaba con sus amigos, pues ahora sí que agarraba valor, ¿no? Pero a lo mejor sí nos hubiéramos dado de golpes, pero mucho tiempo, hermanos, viví yo con ese temor, huyéndole, que a veces de verdad lo veía y prefería dar la vuelta para no escucharlo, porque me daba coraje a mí el huir de eso. Enfrenté la situación, hermanos, y se acabó un problema que pudo haber terminado antes, pero por el temor no lo hice así. Sufrí de más por darle la vuelta a ese problema. Pero regresando a la escritura, hermanos, ahora Israel, el pueblo de Israel está en ese pequeño terreno de lentejas. Ven a los filisteos y salen todos corriendo. Nadie pelea, nadie. Pero hay un hombre, dice la Biblia, y esto es lo que más me llama la atención, hay un varón que sale también corriendo con todos los israelitas y en un momento se planta y se voltea, hermanos, y dice, ¿qué tengo que correr? Se da la media vuelta, regresa, y tal vez ustedes puedan pensar que este hombre llamado Sama se paró para defender a su familia, para defender el tesoro real. Tiene sentido esto. Pero lo que se puso a defender fue un pequeño terreno de lentejas. O no había desayunado y estaba esperando las lentejas, o había trabajado tanto en este campo que lo que añoraba era ver sus lentejas. Se puso a defender este terreno de lentejas. En medio de dos ejércitos está este hombre llamado Sama, en medio del ejército que sale huyendo y del ejército que viene a atacar, que son los filisteos. Primero, no sé, es que es muy breve lo que habla de este hombre, pero yo me imagino la satisfacción de los filisteos que ganaron una guerra sin empezar la batalla. Apenas aparecen y salen todos corriendo. Sin duda ahí los filisteos se les infló el pecho y tal vez dijeron, ganamos con la camiseta, como se dice en el argot futbolero. Pero de pronto ven a un tipo parado ahí en medio, ven la espalda de uno que pega la media vuelta y vuelve con esa premura como cuando se les olvida el celular a los muchachos o a los papás, ¿no? Porque se olvida el celular y regresa uno corriendo, como creo que ni a los hijos nos preocupan tanto, pero si se te olvida el celular, sí. Así volvió Sama. Dice la Biblia que agarró su espada y espera a los filisteos. Ahora, hermanos, conociendo la forma en que era este tipo de peleas,
conociendo el modus operandi de los filisteos. ¿Recuerdan ustedes cuando Goliat pelea con David? Mandaron a su mejor paladín, a su campeón, mandaron a Goliat y en contra de David. Entonces, así de la misma manera, yo pienso que el jefe de ese ejército ni siquiera se molesta en mandar un grupo. Yo creo que busca por ahí al que es más ducho para la pelea. Tal vez manda al mejor, ¿no? Y le dice, a ver, ven, deshazte de ese individuo que está ahí. Hay un loquito ahí que está con su espada, y corre, ve, mátalo y tomemos posesión del botín. Así que manda a su campeón y le dice la palabra de Dios que Sama lo elimina y sigue esperando por otro. Así que el jefe del ejército dice, bueno, este tipo es serio, así que le manda 2 o 4 tal vez. Se los echa, se avienta a los 4, a los 8 y así dice la Biblia que cada uno va acabando con ellos, se carga a todos y dice la Biblia que Dios le dio la victoria sobre este ejército de los filisteos. Esta es una historia, hermanos, de victoria, de un hombre que decide pararse y no huir. Se los cargó a todos por defender un campo de lentejas, solo contra un ejército. Yo me he puesto a pensar, hermanos, ¿qué habrán pensado los filisteos? Yo la verdad pienso, hermanos, que este hombre llamado Sama cambió el estándar. Pienso que ¿qué se le puede cruzar por la mente a este hombre? Porque quiero que mediten esto, hermanos. Miren, personas como Sama son un problema para todos los demás. Una persona así interrumpe una historia, por ejemplo, de estamos sobreviviendo, menos mal que pudimos escapar todos, menos mal que corrimos rápido. Hermanos, le cambia la narrativa a todos los que salieron huyendo, porque ahora ¿cómo quedan estos delante de sus familias y delante de Sama? Aun si Sama hubiera muerto en el intento, que no murió, es esta historia la que lo hace subir, hermanos, como uno de los valientes de David. La Biblia dice aquí en este pasaje, menciona a 3 de sus oficiales valientes. Era gente que tenía un lugar de privilegio, lo dice el segundo libro de Samuel y también el libro de Crónicas. David tiene muchos valientes, pero 3 de ellos se contaban entre los héroes de las naciones. Uno era quien había defendido su territorio de lentejas contra un ejército. Por defender lentejas, termina de ser alguien del montón, de la infantería, para transformarse en uno de los oficiales predilectos de David. Porque uno puede pensar, bueno, pues yo creo que era un loquito este Sama, ¿no? Y hermanos, la Biblia no nos dice que David se rodeara de loquitos. Podemos ver la historia de Joás, el jefe del ejército de David, de sus hombres, y eran oficiales que se sentaban en ese momento, tal vez en su pentágono o en su casa blanca de ese momento, para tratar todos los asuntos del reino. Sama no era un loquito, hizo un acto de locura, pero no estaba loco. De modo que fue uno de los valientes de David. Así que yo pienso, hermanos, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza de Sama? Porque Sama le cambió, hermanos, el estándar a todos. Sama, hermanos, les puso la barra más alta a todos los de Israel. Porque yo me imagino, hermanos, cuando ellos eran ya grandes y platicaban esta historia ahí con sus nietos, y platicarles tal vez esta historia y decirles, pues es que ese día Dios nos instó a correr, Dios nos ayudó a escapar, Dios nos permitió salir airosos de esa guerra de los filisteos.
y les rompe la narrativa, porque sin duda alguno de los nietos le preguntaría: ¿y Sama? ¿Qué pasó con Sama? Bueno, Sama no estaba bien, estaba medio duria y por eso se regresó. No, hermanos, la actitud de un hombre que no huye le cambia el estándar a todos los demás. Por eso cuando hay personas que dicen: es que esto realmente no se puede. Por ejemplo, yo he platicado con personas que tienen problemas de la bebida y que me dicen: es que es muy difícil. Si es difícil, todas las peleas son difíciles, pero que se puede, se puede. No podemos decir que no. Y la muestra no solamente soy yo, sino hay muchas personas que a través del tiempo han dejado la bebida, que han dejado esos vicios, porque ese es un escape para otros problemas que hay. Y se puede, claro que sí se puede, pero cuando una persona hace algo y cambia el estándar de los demás, bueno, pues eso también incomoda. Porque desgraciadamente nosotros somos de las personas que provocamos también muchas excusas. Bueno, él pudo porque pues esto, es que él pudo por esto, pero yo, no, hermano, las condiciones en ese momento son iguales para todos. Hoy, hermanos, podemos dejar de huir de muchas cosas. Imagínense, hermanos, ¿qué creen que pasó por la cabeza de Sama para hacer esto de pararse y enfrentar al ejército? Porque imagínense cuando Sama regresa o se junta con los demás israelitas, cubierto de sangre del enemigo, tal vez sangre en su cara, en su ropa, en su espada. Cuando regresa al campamento no hay nada que explicar. Su presencia, su presencia, yo creo que su existencia molestaba al resto de los cobardes. Era una acusación para los hombres que habían huido porque tenían una cualidad. Sama tenía una cualidad. Dios hizo con Sama, hermanos, lo que hubiera querido hacer con todo el pueblo de Israel. Pero Sama tenía esta cualidad, se cansó de huir, se cansó de escapar. Hacía años que los filisteos hacían esto. No creo que esta era la primera vez. Los filisteos constantemente hacían esto. David es una muestra de ello. Venían los filisteos, los pasaban por arriba a Israel y salían corriendo, y en eso se para este hombre, Sama, dice: basta, no voy a seguir huyendo, lo único que tengo es un campo de lentejas, pero es mío, lo gané, estuve sembrando, esperé estas lentejas y ahora resulta que me tengo que ir porque unos desgraciados me lo quieren quitar. Basta. Y Sama sin duda pensó que podía morir, pero él sabía que iba a defender esas lentejas como si fueran hijos suyos. Se cansó de huir y se plantó en el terreno. Dicen los teólogos que posiblemente el campo de lentejas era un indicador de las provisiones sobre el alimento que Dios le daba al pueblo de Israel, que eran los recursos que los israelitas tenían. Pero yo me pregunto, ¿por qué no se quedaron los demás? ¿Por qué todo el mundo escapó? Porque hay un momento, hermanos, en la vida, así como lo hizo Sama, que tiene que decir: ¿sabes qué? Basta. Tenemos que meditar, hermanos, ¿por qué vale la pena pelear? ¿Cuál es la lucha, el terreno que ustedes quieren defender hoy en día? Este es nuestro territorio, estos somos nosotros, esta es la vida que hemos escogido, y esta es la vida en la que, esa vida que escogimos, tenemos que hacernos cargo de ella. No podemos huir siempre. Si lo que te mueve es la fe, el motor es la fe, y no de lo que estás escapando, entonces vas a tener el dominio de todas las cosas. Porque mientras tengas fe, los caminos se van a abrir, los cielos se van a abrir. Pero mientras te estén persiguiendo, va a depender del otro. Depende del otro. Entonces yo creo que de alguna forma, hermanos, cuando ponemos los pies en un lugar, tenemos que pensar: estoy aquí, ¿y por qué estoy viviendo? Este es el lugar que yo siempre soñé tener. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí y de los que nos escuchan a través de la transmisión
pueden pensar, este es el hogar que yo siempre soñé. Tenemos que plantarnos, hermanos, y dejar de huir y dejar de darle vuelta a los problemas y a las cosas, y entonces cambiar el paradigma, y porque cambiando el paradigma hace entonces que peleemos por el futuro, que no es lo mismo que escaparnos del pasado. El temor determina nuestra doctrina, hermanos. Nos dice todo lo que hay que hacer, y si bien uno sabe, hermanos, que hay cosas que no le agradan a Dios, que no las debemos hacer más, el hacer énfasis de aquello de lo que tenemos que huir nos quita el énfasis de aquello que tenemos que alcanzar. Y entonces la iglesia, hermanos, empieza a ser definida por los temores en lugar de ser definida por los desafíos que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros andamos por la vida con temor de que nos van a asaltar, vamos a estar enfocados en el temor. Hay gente que no sale a la calle ahorita. Digo, yo respeto la forma de pensar, pero hay gente que tiene un año totalmente enclaustrada en su casa y que no sale para nada por el temor a contagiarse, y muchos se han contagiado. El temor, hermano, nos ha paralizado hoy en este tiempo. Tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que guardar nuestra distancia, tenemos que usar nuestra protección, sí, hermanos, pero creo que ya es tiempo de dejar de tener temor, porque el temor, hermanos, nos acaba. Dice una historia que un trapecista era un genio en el circo, pero un día dice que soñó que él se caía del trapecio, y a partir de ese sueño, en lugar de subir al trapecio para llegar al otro lado, siempre subía pensando en no caerse. La diferencia es sutil, pero hizo que realmente se terminara cayendo un día. Si tú vas en el auto pensando no tengo que chocar, no tengo que chocar, no tengo que chocar, en lugar de pensar hacia dónde vas a llegar, tarde o temprano vas a chocar. Porque saben, hermanos, tú tienes que subirte al auto de tu vida para llegar a tu destino, no para estar chocando cada rato. En el camino obviamente intentarás no chocar, pero tu motivación no debe de ser no chocar. Ayer tuve la oportunidad de oficiar un matrimonio en la iglesia de Jesús de Nazaret, y era algo que yo les decía a los muchachos: ustedes hoy vienen delante de Dios, están haciendo un compromiso delante de Él, pero yo quiero que tengan en mente que este compromiso es para toda la vida. No que desde ahorita ya estén pensando que si esto no funciona nos separamos. Eso no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Por eso, hermanos, en el camino nosotros debemos de intentar no chocar, pero esa no debe de ser nuestra motivación. Porque miren, lo maravilloso es cuando nosotros vemos hacia adelante, porque hay gente que se ha puesto o le han puesto una pausa en su vida, y a veces la pausa puede ser un fracaso grande o también un éxito grande. Gente que vive pausada en el éxito o en el fracaso, que por cierto el éxito muchas veces solamente lo recuerda porque nadie más recuerda ese éxito. El fracaso que nos marca, y creemos que toda la gente nos mira como fracasados, pero que solamente nosotros nos autoimponemos una pausa y nos quedamos ahí. Hay gente que vive del pasado. En una plática que tenía yo con los muchachos, yo le decía a ella, hace tiempo ellos tenían muchos problemas, estos chicos que se casaron ayer tenían problemas, y un día platicando con ellos yo le decía a ella: ¿sabes qué, hija? Tú tienes que buscar a alguien que tenga futuro. Si tú buscas a alguien que no tenga futuro, siempre te va a estar llevando un viaje al pasado, y siempre van a tener problemas porque no tiene futuro, porque para él el pasado es lo más importante. Hay un proverbio africano que dice que todas las mañanas en África amanece un león sabiendo que si no empieza a correr esa mañana no va a desayunar gacela. Pero también dice este dicho que todas las mañanas amanece una gacela sabiendo que si no empieza a correr se la va a desayunar un león. En la vida nos puede tocar ser león o ser gacela. El secreto es que siempre estés corriendo hacia algo y no corriendo de algo.
Porque si tú corres hacia algo, hermanos, el pasado tarde o temprano se va a convertir en tu presente. Así vas a vivir. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿a mí qué me condujo a estar así en la situación que estoy ahorita? La pregunta es sencilla, ¿la fe o el amor? ¿Qué te condujo a estar hoy donde estás? ¿Qué me trajo hasta aquí? Este es nuestro campo de lentejas, hermanos. Hay momentos que estás corriendo y dices, basta. Te dan la vuelta y te paras con tu espada para defender eso que es tuyo. A lo mejor te va mal. Tal vez te mandan un campeón como los filisteos que va a tratar de derribarte. A lo mejor quedas herido, pero aún así quedas marcando la historia de que pusiste un alto a tu vida. Así será, aún así serás alguien que dice, voy a pelear por algo, por un territorio, por mi familia, por mis hijos. No podemos vivir con la mente nómada, hermanos, que tarde o temprano te tienes que mover, necesitas decidir por qué vives, por quién vives, y por qué o por quién estás dispuesto a cambiar tu estándar de vida. El día que decides por qué morir, vas a encontrar una razón por la cual vale la pena vivir. La vida, hermanos, son las circunstancias de las decisiones que tomamos de manera intencional todos los días. Me voy a dedicar a esto, voy a estudiar esto, voy a dormir poco, voy a tener que tomar una jarra completa de café, porque para graduarse tengo que renunciar a estar con los amigos para poder tener un título. Esa es una vida intencional. No decir, bueno, pues no pude con el colegio, mi cabeza como que no me daba, no me dio, y luego pues mis amigos también influyeron, me llevaron por malos caminos. Pero si no eres Heidi, ¿no? Que llega Pedro y el chivo y te jalan allá para el monte, ¿no? Hay un momento, hermanos, donde tenemos que decidir, esta es mi vida, esta es la manera intencional como la voy a vivir. Yo no sé, hermanos, si hoy, este domingo, se terminó el tiempo de huir. No sé si este domingo sea el tiempo de pararte en la vida y decir, no escapo más. Ahora voy a pelear y voy a defender lo que me toca defender. No tendrás, hermano, que dejar de ir y tener que hablar con tu hijo o hija. Y si el adolescente no quiere hablar, hermanos, tal vez hoy sea el día que tengas que dejar de dar la vuelta a eso y decir, pues es que no quiere. No, mira, yo creo que hoy es el momento en el que cierras la puerta por dentro, te trajan la llave y le dices, no nos vamos a mover de aquí hasta que pongamos las cosas en claro y hablemos. Porque es que mi hijo no quiere hablar. Yo prefiero quedarme callada porque no quiero tener pleitos. Quiero decirles, hermanos, que a veces para provocar la paz hay que hacer la guerra. De verdad, preservar la paz, hermanos, es meter a veces la guerra bajo el tapete. A veces la paz se provoca hablando, enfrentando. ¿No será que hoy, este domingo, hermanos, es tiempo de que dejemos de huir? Dios, hermanos, es un Dios de presente y un Dios de futuro. Veamos a Sama, que entendió que huyendo no se consigue nada, que pararse y confiar en nuestro Creador nos dará la motivación y el valor para enfrentar nuestras propias luchas. Es tiempo, hermanos, de dejar de huir. Es tiempo de dejar de darle vuelta a los problemas y esperar que el tiempo sea la mejor solución. Hay gente que tiene hijos que son muy conflictivos. Nosotros tuvimos amigos, vivimos en una casa ahí juntos, y uno de los muchachos era algo especial, de hecho creo que ya falleció ese joven, y la mamá decía, es que yo no sé por qué a ustedes les molesta, cuando llegue a cierta edad él se va a componer. Mucha gente piensa que el tiempo es el mejor amigo y el mejor aliado, pero el peor enemigo
hermanos, es el tiempo, sobre todo si ese tiempo lo pasas huyendo. Creo que la mejor fórmula para cambiar la vida cristiana es dejar de huir, dejar de darle la vuelta a las cosas, enfrentarlas tomados de la mano de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que nosotros vemos de estas personas que un día se cansaron de huir, un día se cansaron de ser humillados, un día se cansaron de ser la escoria de la vida. Y se pararon, se dieron media vuelta y enfrentaron al enemigo. Y en tu palabra, Señor, podemos ver que quien hizo esto casi siempre salió con la victoria. Hoy nosotros queremos pararnos, Señor. Queremos enfrentar la vida así, con todas sus circunstancias, y poner un alto a esas cosas de las cuales vivimos y que nos han formado como personas. Que hoy podamos tener el valor de decir: basta, no quiero llevar esta vida de miseria, no quiero llevar esta vida en la que todo el tiempo yo tengo que quedarme callada o callado. Señor, danos la fortaleza y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.